Se supone que está transmitiendo. Buenos días y bienvenidos a todos en un día lluvioso, difícil además, entre fiestas. ¿Empiezo otra vez? Sí. Buenos días y bienvenidos a todos, a los presentes y a los que nos siguen vía streaming. Empezamos el evento Peregrinos del Saber. En estas fechas son así un poco especiales de Navidad, que aprovecho por ser todos una feliz Navidad. Y ya sin más preámbulos os voy a dejar con Miquel Martínez de Tortosa Pecuaria, quien nos va a hablar del Temple y el Camino a Compostela. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todo el mundo mundial, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estéis viendo y a la hora que nos estéis viendo. Felicitaros las fiestas, como no. Bueno, y ya sin más, vamos a empezar. No se emiten preguntas porque si no nos vamos a enrollar mucho. He tenido que cortar bastante la presentación porque soy de los que se enrolla un montón y sobre todo para reivindicar Tortosa, porque es un sitio, un lugar donde en tiempos del Temple fue muy importante, una de las encomiendas más importantes de la cristiandad, y ahora mismo pues estamos ahí como al sur de Cataluña, al norte de Castellón, en un lugar así un poco indefinido, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar reivindicarlo. Vamos a hablar sobre lo que nos compete hoy, que es Tortosa, el Temple y el Camino de Compostela. En esta primera diapositiva he querido señalar el camino francés. ¿Por qué? Porque es el más comercial, ¿no? Por suerte, por desgracia, es el que más se conoce, el que la gente además confunde como que es el Camino de Santiago, como si el Camino de Santiago empezase en Roncesvalles, pues no, ahí es el empalme con el Camino francés. El Camino de Santiago es netamente y puramente hispánico, o sea que empezaría o acabaría en Finisterre, pero ¿y dónde empezaría? Ahora, pues empezaría en el Ebro. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar por qué empezaría en el Ebro. O sea, lo que vemos señalizado como el camino jacobeo del Ebro es para reivindicar que Tortosa hasta la Edad Media y el Renacimiento era un puerto marítimo de calado importantísimo en toda la Mediterránea, no solamente en la península ibérica, sino en el Mediterráneo. Incluso a día de hoy tenemos que el Tortosa es considerado puerto marítimo, o sea, en papeles, burocráticamente, en Tortosa tenemos puerto marítimo y tenemos puerto fluvial, en papeles, porque ahora no se nos ocurra meter un barco por eso, que se ya ni entraría. O sea, cuando hay buen tiempo, o sea, en verano, hay partes del río que se puede cruzar andando, o sea, y no te ahogas, ¿no? Si te ahogas es porque se te lleva la corriente, no porque te cubra, ¿no? Entonces, pues, para que veamos un poco que lo que fue el esplendor del puerto marítimo, pues ahora no queda nada, ¿sí? Pero en tiempo de los romanos, sobre todo, se sabe que había como 5 dársenas para atracar sus barcos. Y bueno, tampoco queda nada de la presencia romana, cuando fue pues uno de los puertos más importantes después de la Imperial Tárraco, que era la capital de provincia. Entonces vamos a ver un poco el desarrollo, el por qué el camino de Santiago arrancaría
arrancaría en Tortosa, arrancaría en el Ebro. Bueno, la importancia geoestratégica. Tortosa funcionaba como puerta, ya lo he dicho, puerto fluvial clave. En la Edad Media, el Ebro era como una autovía, una autopista de comunicación hacia el interior, hacia Zaragoza y Logroño, porque no existían caminos, no existían autopistas, todo eran caminos de cabras o para caminar, transitar personas, ¿no? El papel del puerto, pues, tanto de mercaderías como de peregrinos procedentes, y esto hay documentación, procedentes de Italia o del Mediterráneo, desembarcaban en la zona, o sea, tanto en los alfaques que San Carlos de la Rápita o Calafat, que sería el puerto marítimo por el norte, donde la milla de mar aproximadamente. Entonces, los que venían en barco, porque ahora veremos cómo lo que ahora conocemos como Delta del Ebro, en la Edad Media no existía el delta. Se fue formando posteriormente con los sedimentos. Ahora veremos una fotografía por ahí. Y bueno, pues la documentación histórica en la cual nos basamos es que existen registros documentales, como los libros del Almuiné, de la Casa Real, y testamentos locales referentes que certifican el paso constante de peregrinos por la ciudad y sus alrededores. Vemos, bueno, lo he hecho un poco al revés, ¿no? ¿Qué es un alfondec? El alfondec era un sitio donde históricamente llegaban los marinos con sus barcos y depositaban, había unas locas, unos almacenes, y además esas zonas que normalmente estaban en el puerto llegó a actuar como consulat de mar, un consulado de mar. Entonces, los consulados de mar en la Edad Media y épocas sucesivas funcionaban como verdaderos consulados marítimos de la Cataluña repartidos en todo el Mediterráneo. Y en Tortosa no iba a ser una excepción. Al contrario, el alfondec, o sea, ese lugar del puerto en Tortosa era controlado por los templarios, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque sabían dónde estaba el dinero, sabían dónde estaba el negocio, ¿no? El alfondec se usaba también como fonda, de ahí el nombre de fonda viene de alfondec, o sea que es de origen árabe, o sea que ahí se hacía negocio, se hacía la estadia y era como un puerto libre de impuestos, o sea, era bueno, pues ya lo he dicho antes, como un consular dentro del puerto, dentro de la ciudad. Incluso llegaban a tener sus propias normativas. Bueno, he empezado por detrás y ahora vemos aquí toda esta parte de aquí era la zona del temple. Toda esta zona de aquí que os he señalado estaba el convento, la comanda del temple. Vemos que tenían su puerto privado particular, y es esto de aquí. Esto de aquí daba al río, este era su puerto particular. Aquí estaría el alfondec, y aquí estaría su casa, su convento palacio, o sea, contrariamente a lo que se piensa, que es los templarios llegaron a ser coseñores de Tortosa y pues se hace una simetría que consideran coseñores habitaban la ciudad. No
no les hacía falta habitar la ciudad, o sea, el castillo, ¿no? Porque ellos eran coseñores, llegaron a ser coseñores de Tortosa, pero ahí lo que tenían era un representante o subían a impartir justicia, porque se sabe que en tiempo de la Edad Media eso llegó a ser como una especie de tribunal de justicia donde los 2 o 3 señores que controlaban Tortosa pues impartían justicia desde ahí. Lo que pasa que llegó a ser Palacio Real, eso sí, pero Palacio de los Templarios pues no, tampoco les hacía falta, porque ejercían tranquilamente su poder desde su convento, desde su casa, no desde el castillo, no les hacía ninguna falta. Luego, bueno, sabemos que controlaban la puerta del temple, que sería esto de... Ahí, ¿ves? Controlaban la puerta del temple, que estaría más o menos por aquí. Tenían su iglesia, Santa María del Temple, que en la guerra del francés ya quedó totalmente arrasada. O sea, se fue perdiendo y entonces pues en sucesivas guerras y ahora solo queda un triste muro que queda emparedado entre 2 edificios actuales modernos, pero se sabe que el muro de la antigua iglesia sirve como pared lichera, o sea, como pared que divide las 2 fincas. Es lo único que queda del resto. Vemos el portal del Romeus, que está detrás de la catedral. Pues detrás de la catedral es una de las pocas restos del Camino de Santiago, pero es muy potente porque era una puerta medieval que, bueno, pues daba entrada a lo que era la muralla que venía por aquí. Medieval. Y esta era la puerta de entrada, una de las puertas de entrada, y se llama del portal Romeos. Luego vamos a ver las características de este portal. Y esta es la prueba más significativa, más llamativa de cómo, por qué el Camino de Santiago también llegaba o arrancaba desde Tortosa. Otras señales de los romeros, de los peregrinos, sería el hospital que está fuera de plano, o sea que estaría un poco más para allá, porque era extramuros, era el de San Ignacio, San Lázaro, que era iglesia y hospital, y San Lázaro es el patrón de las llagas, o sea que era muy habitual en la Edad Media, por el exceso de limpieza, si al revés, ¿no? Llagas y pestes y enfermedades varias, sobre todo pues, por la falta de limpieza que existía, porque antiguamente era pecado la base, no era lo habitual, y entonces por eso proliferaban pestes y proliferaban llagas y además pues, el poco cuidado, cuando alguien se hería o se hacía, caía o en batalla, pues no se conocían las medidas higiénicas del cuidado de esas heridas. Entonces eso acababa llagando, acababa infectándose. Bueno, pues el hospital de San Lázaro se dedicaba exclusivamente a los que tenían sobre todo la lepra, que era una enfermedad habitual, y por eso estaba extramuros, estaba fuera. Entonces había otros hospitales, como vemos aquí arriba, que además está señalado el convento de San Francisco, y al lado estaba el hospital. También estaba, en la época de la Edad Media, también estaba extramuros. Ese convento acabó trinchadito, igual como el de San Lácher, porque al estar extramuros, en las sucesivas guerras, que fueron, bueno, pues
como en todos los lados, pero en Tortosa sucedió que 2 o 3 conventos que estaban extramuros, con sus iglesias, sus cementerios y sus hospitales, acabó arrasado, ¿no? Se tiene conocimiento de ellos por restos arqueológicos que se encontraron o bien por documentación. En el tiempo de los templarios, lo que es significativo también es que se urbanizó toda esta zona, que eran como campos en la Edad Media, y cuando llegaron los templarios promovieron la urbanización tanto de la zona del Temple, que le llamamos actualmente, incluso la zona de Santa Clara y la zona que está fuera de mapa del barrio de los judíos. Y entonces, pues cuando los pusieron en un gueto aparte, en un barrio aparte, fue promovido la urbanización por los templarios. Otro dato muy significativo del Camino de Santiago es la iglesia de San Jaime. La iglesia de San Jaime sucede que fue después de la catedral, la segunda parroquia la primera fue la catedral y la segunda fue la iglesia de San Jaime, que está a los pies mismos del castillo, o sea, en el mismo barrio antiguo de Tortosa. Curiosamente, la iglesia, al ser la segunda en importancia, suponemos que es seguramente por el Camino de Santiago o por la advocación que se tenía a Santiago. Por delante pasaba todavía hoy se conoce como el Carrer Mayor de San Jaime, que coincide curiosamente con la ruta jacobea. Vemos en una foto antigua que he podido encontrar por internet. Lo que es esto era la casa del templo. ¿Veis cómo tenía sus embarcaderos privados? El alfondec, o sea que era un consolat de mar, llegó a ser consolat de mar, o sea, aquí estaban pues los comerciantes que regalaban ahí tenían su parada y fonda, se suele decir así, tenían sus almacenes para poder meter su material, también para hacer sus negocios entre ellos, y todo esto vigilado y controlado por el todopoderoso templo, porque para eso estaba dentro de su territorio. Lo que podemos decir que era su palacio casa del temple, y aquí se guardaba la entrada del camino de Barcelona, el camino de Valencia, y guardaba la puerta que llamaban del templo. O sea, la muralla que iba por aquí y subía hasta subía hasta arriba, no puede subir hasta abajo. De esta muralla no queda nada, y toda esta zona tampoco, porque también lo poco que quedaba cuando se amplió la ciudad, pues estas murallas pues, se perdieron. Y aquí vemos así. Vemos la zona del temple. Todo esto fue urbanización promovida por ellos. Santa Clara, ¿por qué decimos, por qué la nombro tanto? Porque fue un convento que los templarios cedieron los terrenos para que se hicieran las clarisas, ¿no? Y según la tradición, en el interior del convento de Santa Clara quedan restos de 5 arcadas, que según la tradición, esto era una de las primeras iglesias que se fundó en Tortosa,
que es San Miguel dels Templers. Todavía hoy popularmente tiene este nombre, San Miguel dels Templers, a esas arcadas. Tenemos la puerta del Romeo, que sería esta, la A. La iglesia que ya os he dicho de San Jaime, la iglesia de San Nicolau, que esta se fue a hacer puñetas porque ampliaron y reforzaron las murallas, y entonces pues esta justo quedaba en medio y la arrasaron. Y esta sería el barrio judío. Aquí está al revés. Esto sería el barrio viejo y esto el barrio nuevo. Aquí está al revés. No, pues al revés. Y aquí las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puertas que tenía la ciudad de Tortosa. Estoy mezclando lo que es la Tortosa templaria con el Camino de Santiago para que veáis, para que tengamos conciencia de que el Camino de Santiago en Tortosa y en todo el territorio de Tortosa fue de gran calado porque los templarios también eran protectores del camino, eran protectores de los peregrinos que iban a Tierra Santa o en la península ibérica, los peregrinos que llegaban y empezaban a hacer el camino en dirección a Santiago de Compostela. A ver si lo digo. Bueno, ya hemos llegado a la puerta del Romeo. Esta sería todavía queda está de pie, afortunadamente, es una de las, junto con la puerta dels Ferrers o la puerta dels Jueus en el barrio judío, es la única puerta medieval que queda de pie, ¿no? Y curiosamente vemos como al entrar, a pasar la puerta, tenemos a banda y banda a los dos. No, es la siguiente. Aquí está representada Nuestra Señora del Portal, que según una tradición del 1500 se le fueron a hacer prerrogativas y rezos y tal, y salvó, según la tradición, de una peste a la ciudad. A partir de entonces se cogió mucha tradición. Incluso se le cantaban los gots, o sea, unas oraciones especiales de mucha devoción a esta virgencita. Esta es una réplica, la gótica con todas las guerras pues acabó destrozada. Pero bueno, lo que significa que este portal está en un punto estratégico, energético, de mucha devoción, porque además también, según la tradición, en el 1150, cuando se conquistó Tortosa y Ramón Berenguer y sus ejércitos se fueron a conquistar Léndida, no asentaron bien la conquista de Tortosa, lo que llevó a que los almorávides, que hasta entonces eran los señores de Tortosa, estuvieron más de 450 años dominando el territorio, pues quisieron volver a reconquistarlo. Según la tradición, de los pocos que había para defender Tortosa, por una serie de motivos se les añadieron las mujeres que tenían prohibido en la Edad Media, una mujer tenía prohibido tocar un arma bajo pena de muerte, pues entonces se sumaron a la defensa de Tortosa. Con lo cual, a partir de ahí, pero eso es otro tema para otro día, apareció la Orden del Hacha, que es una orden honorífica que daba honor a las mujeres por la defensa de Tortosa en aquella época. Bueno, volvemos al portal del Romeo. Según la tradición, en ese embiste de los almorávides, según la tradición, nos cuenta que allí pues, un caballero cruzado, se supone que Santiago, apareció para defender el solito el portal. O sea que este portal tiene mucha tradición, mucho misterio, pero aquí no hay tiempo, ya me estoy enrollando mucho, ¿verdad?
Buah, se me fue la hora. Bueno, pues voy a ir rápido. ¿Veis? Aquí está otro misterio que es curioso, que es los dos protectores del camino. O sea, cuando entran los romeros, cuando entran al interior de la ciudad, a través de justo ahí, tienen a los dos protectores custodiando la entrada, que serían Santiago, Peregrino, ahí están con sus... Ahora se ha vuelto loco, esto no es muy loco. Esto. ¿Veis? Con su bastón, con su calabacita, con sus pechinas, con su capa de peregrino, o sea, es Santiago peregrino, y el San Cristóbal también en hábito peregrino. Estas esculturas de escayola son barrocas que sustituyeron a dos que también que eran góticas. O sea, se ve que las góticas acabaron un poco mal metidas y entonces pues se quiso recuperarlas pues ya en estilo más barroco, más actual. Pero esta puerta, este portal, está justificado y está referenciado ya desde la Edad Media. Una tradición simbólica y tradicional es la pata de oca, ¿no? Que, bueno, según una tradición, pues esto es asociado al camino iniciático de Santiago. Justo estas dos señales que hay aquí, estas dos patas de oca, están en el lateral, en el lateral que da al norte, a la pared norte de la catedral. Justo en medio de las dos señales, hay una torre dicha defensiva. Bueno, al menos esa es lo que nos venden, es una torre defensiva dentro de la catedral, y a banda y banda están estas dos señales, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Es una curiosidad. ¿Qué significa? Pues ya lo analizaremos en otro momento, y ya me he tirado significado. Lo que no sé por qué este busto relicario profesional de Santiago de Compostela, al mismo estilo que el busto relicario que tienen en Santiago de Compostela, este también sirve para cogerlo y abrazarse por detrás, como ocurre con el busto que existe en Santiago de Compostela. Pues este mismo relicario más pequeñito también lo tenemos aquí. No sé por qué, cuando empezó la exposición permanente de la catedral, estaba que se podía ver, ¿no? Estaba, bueno, pues con su urna protegido, y modernamente ya no está. O sea que a alguien le debía molestar la composición de la vitrina y dijeron, pues Santiago que pinta fuera, ¿no? Pero que sabemos que existe, porque yo lo he visto. Porque en una foto así antigua lo he ido buscando hasta que lo he encontrado. Y lo he recortado y bueno, que sepáis que ese busto existe hoy en día en la Catedral de Tortosa. Muy bien, tradición de los hospitales es San Lázaro y San Roque. San Roque es el de las llagas y San Lázaro sería el de las epidemias. Estos santos protectores, pues sabemos que San Lázaro, ¿por qué había la iglesia y el hospital? Porque la orden de San Lázaro, que todavía existe,
estaba muy unida a la orden del hospital, arrancaron al mismo tiempo, porque la orden del hospital, que era la caritativa, la que tenía sus hospitales y sus protectores del camino en forma más sanitaria que militar, aunque llegaran a ser militar, lo mismo le pasó a la de San Lázaro. Empezó siendo una congregación, una orden más hospitalaria, y luego, con que fueron ingresando caballeros de la orden del Temple y del hospital, pues se fue militarizando y acabó siendo una orden militar religiosa, como las tantas que había en aquella época. Decir que San Roque, además, la simbología es la misma, llagas y que son lamidas por perros, ¿no? Esa simbología pues también sería curiosa de poder explicar, pero ya la explicaré. Tenemos restos de la iglesia de San Jaime, porque en la Guerra Civil Española del 36-39 esa iglesia acabó hecha añicos y por lo tanto ya no se restauró, se derribó. Y bueno, para ser una plaza que ocupa más o menos. La siguiente. Bueno, ocupa toda esta plaza, vemos la cabecera, vemos aquí, fijaos qué grande era. Veis aquí la persona y veis las dimensiones de la iglesia. O sea que no era una iglesia pequeña. Tampoco se ha escarbado lo que había detrás, pero se supone que por las casas que se pueden, yo he visitado alguna casa que hay por detrás y hay, según el mismo dueño de la casa, que esto que era una cuadra de algún convento. O sea que podemos no jurar porque no hay documentación ni se escarbó, simplemente se escarbó la iglesia y nada más. Porque si empezamos a escarbar resulta que tendríamos que levantar toda Tortosa, ¿no? Y serían cosas que serían difíciles de explicar. Vemos otra perspectiva de la iglesia de San Jaime, las paredes. Las casas estas de aquí antiguamente eran el muro romano que cerraba el río. O sea, el río llegaba hasta estas casas. O sea, que la iglesia estaba pegadita al muro romano. Detrás de ese muro estaba el río ya. Entonces, y la calle que vemos al lado de la iglesia, de los restos arqueológicos, es el carrer Mayor de San Jaume. Todavía hoy tiene ese nombre, o sea que se supone que el Camino de Santiago pasaba por ahí. Bueno, otra representación de dónde estaba, por ejemplo, la iglesia hospital de San Lázaro, a las afueras, donde quedaba la comanda, la encomienda del Temple, donde estaba la catedral, el portal del Romeo, para que os situéis, el castillo de la Suda, San Jaime, la iglesia de San Jaime, justo a los pies de la Suda, y luego también tenemos otro hospital a las afueras de Tortosa, donde, normalmente por tradición los hospitales estaban a las entradas o fuera de las... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que toda la infraestructura que se ha podido localizar, tanto en documentación como en restos arqueológicos, significa que había una presencia importante tanto de peregrinos como de asistencia a los peregrinos, hospitales, conventos, albergues, y todo esto nos lleva a pensar que además del temple y del hospital, porque el hospital no tuvo tierras, pero sí tuvo presencia en Tortosa, porque tuvo tierras en el Murcia, o sea, en la costa, en la comarca del Murcia, y en Ulldecona y Alcanar. Ahí estuvo la zona del hospital, pero en cuanto a asistencia, pues sí que se sabe que hubo presencia
en Tortosa y su zona de influencia. San Lázaro no se menta, pero sí que se supone, gracias a que bueno, pues está la iglesia y el convento y el hospital de San Lázaro, pues ellos eran los especialistas encargados de hospitales de los legados, no, pero ya me salta. Y la presencia de Santiago, de la Orden de Santiago, se sabe por referencias que también estuvo presente, pero no tengo pruebas escritas, ¿no? Pero sí que se supone. Bueno, esto es el camino comercial, porque esto no existía en la Edad Media, por lo tanto, ahora se pone, es lo que hablábamos antes, Caminos de Santiago, cuando sales por la puerta ya es el camino, ¿no? De la puerta de tu casa ya es el camino de Santiago, o sea que, pero bueno, si queremos hacer caminos comerciales, pues nos los podemos inventar y las instituciones se los pueden inventar con mayor potencia, ¿no? Pero bueno, también es lógico, bueno, pues si toda esta zona quiere hacer el Camino de Santiago, pues lógicamente desde la puerta de su casa ya empieza el Camino de Santiago, ¿no? Pero el Camino de Santiago inicial saldría de Tortosa, que era el puerto marítimo, puerto fluvial. O sea que, ¿ves? Si habían barcos que llegaban y no podían acceder, porque esto llegó a ser zona muy pantanosa, muy difícil, entonces los barcos de gran calado se quedaban fuera y entonces a través de este puerto de aquí y este puerto, a ver, por aquí, pero es de este puerto que había por aquí, entonces iban hasta Tortosa. Estos son otro ejemplo de camino comercial. Yo distingo un camino comercial de camino iniciático porque el comercial vas cómodamente paseando por caminos o carreteras asfaltadas, bien guapetas, ¿no? Tal, muy bien, para hacer excursionismo o para hacer senderismo, pues va muy bien, muy tranquilo, pues ves, aquí coincide tanto con el canal como por la vía verde, o sea que vas paseando prácticamente, y lo tenemos pues además te lo diseñan, comercialmente te lo diseñan para que no te canses mucho, hacen etapas entre un pueblo y otro. Aquí lo he puesto como ejemplo, pero ahora viene el que me gusta a mí, y el que a mí me gustaría reivindicar, que sería el camino antiguo, el que sería el lógico según la tradición medieval, que sería, llegas, no va a estar con chicos, llegas por la vía Augusta, que sería lo normal, porque en aquel entonces solo existía la vía Augusta como camino principal, la vía Augusta romana, y esto se utilizó hasta casi después de la Guerra Civil Española, del 36-39, la vía Augusta, el camino del Perelló, era la antigua Nacional 340, y yo todavía me acuerdo de haber transitado por ahí. Luego ya, pues, como se hizo más moderna, pues ya se trasladó más hacia la costa. Pero bueno, la vía de acceso sería a partir del Perelló y sería a través del Perelló Fullola, que estaría por aquí, que es un despoblado también medieval. El Coll del Alba, que es la ermita del Coll del Alba, que es, bueno, el Migcamí, la ermita de Migcamí y el Portal del Romero. O sea, sería todo un camino de peregrinaje, donde se pasarían por
lugares de culto, y además culto mariano, curiosamente. Cuando llegaba a Tortosa, se iba se entraba por Portal del Romeu y se iba a presentar los respetos a la catedral que tenemos catedral en Tortosa, tenemos catedral. Y la catedral está dedicada a Nuestra Señora de la Estrella. O sea, la vocación principal en el altar mayor de la catedral de Tortosa es Nuestra Señora de la Estrella, no de la Cinta. La gente confunde la catedral de Tortosa con la Cinta. No, la Cinta sí que es la patrona, pero está en una capilla lateral, sí que es espectacular, es barroca, es una preciosidad, pero es la patrona, pero está en una capilla. La titular, Nuestra Señora de la Estrella, que de alguna manera este culto ya es anterior a la presencia de los árabes, o sea que ya en el tiempo de los visigodos ya se sabe que estaba esta advocación y se mantuvo hasta el día de hoy. La estrella, el estel, algo tiene que ver con el Camino de Santiago, ¿no? El Camino de las Estrellas, de Compostela. Bueno, siguiendo el trazado antiguo, vemos que desde Tortosa se subía a través del Regués hasta el Castell de Carles. El Castell de Carles está a los pies del macizo dels Ports de Tortosa, en Alfara de Carles, actualmente Alfara de Carles. Y desde ahí, cruzando los ports, hay un camino que todavía se conserva, es un GR para hacer excursionismo, pero es el que se utilizaba para atravesar y llegar a Horta de Sant Juan. Voy a cortar. Me van a echar. Hostia. Bueno, vemos el camino que se recorre hoy en día, que también se usaba bastante, porque el que no quería correr por el río, que no tenía pasta para pagarse el billete, el pasaje para ir por el río arriba, ¿no? Pues iba andando por aquí, haciendo parada en la ermita de la Fontcalda, que es un lugar excepcionalmente precioso, porque está en una fondonada, o sea, la atraviesa el río, y ese río, el manantial es aguas medicinales, aguas con tipo balneario, pero al natural. Entonces eso se aprovechaba pues, para purificación y para parada en el camino. Todo lo que está en rojo eran castillos y fortalezas del temple. O sea, todo el recorrido del Camino de Santiago estaba súper protegido por encomiendas, castillos o lugares que dependían de la orden del temple. O sea, sí que en los papeles oficialmente no hay relación, pero las pruebas cantan. O sea, si el Camino de Santiago pasaba por el medio de todo lo que son propiedades del temple, pues algo habrá, ¿no? Algo habrá. O sea, incluso Alfara de Carles, aquí estaba el castillo, que os explicaría cosas muy preciosas del castillo de Carles. Horta de Sant Juan es mágico, ni que contarlo, y entonces la gente, o sea, los papeles, digamos, se saltan Caseres. Caseres, ahí había un castillo, una encomienda de Almudéjar, o sea, castillo templario, hoy en día ruinoso, pero bueno, todavía se conserva la montaña de piedras del castillo, todavía está ahí, y todavía se pueden ver zonas de la construcción del castillo, Almudéjar, que recorría sobre el río Algars. Batea, que también era un recorrido habitual, tanto por un lado como por otro. Villalba dels Arcs, templario también. Miravet, que estaba aquí en esta zona. Cherta,
Pinente Bray no están señalados, pero también eran templarios. ¿Por qué? Porque entraban dentro del núcleo de la propiedad de Tortosa. O sea, Tortosa, cuando se hablaba de Tortosa, era un territorio que abarcaba un territorio, no era la ciudad en sí, y abarcaba como si fuesen dos comarcas, la comarca de Baixebre, la comarca de Mosea y parte de Terra Alta y la Ribera, que estas pertenecían sobre todo a la encomienda de Miravet, que desde ahí era la fortaleza militar y desde ahí se dominaba todo el territorio. Factor temprano, sí. Bueno, aquí comentar que lo interesante es señalar que tras la primera cruzada los templarios se asentaron en Tartús, en Siria. Una encomienda promovieron la catedral gótica con la advocación de Nuestra Señora de Tortosa, en Tartús, en Siria. Entonces, qué curioso que tenemos de un extremo del mar conocido al otro extremo del mar conocido, Tartús, Tortosa, y desde ahí al otro extremo peninsular para ver el océano. Curioso, ¿no? Es curioso. Lo dejamos ahí, es curioso. Bueno, vemos el desarrollo de las encomiendas principales de lo que sería el distrito de Ribera. Y aquí ves una cosa que igual lo tenía que haber puesto antes, que es cómo era el delta en la Edad Media. O sea, el delta lo veis perfilado. Perdón. Perfilado como es actualmente, pero en la Edad Media era tal que así. O sea que era muy difícil el introducirse. ¿Y por qué Tortosa era puerto marítimo? Pues no se sabe. Pues seguramente sería porque gracias a introducirse por el río Ebro, si a lo mejor Tortosa hubiese estado en otro sitio y no hubiese estado a la vera del río Ebro, pues seguramente no hubiese tenido tanta importancia, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que los barcos, cuando había mala mar, o los barcos de mayor calado, quedaban fuera, y entonces a través de puertos, este puerto de aquí y este puerto de aquí, se introducían los productos vía caballo, vía burro. Entonces también vemos cómo hay los templarios, primero no solamente los templarios, sino ya los árabes ya tenían torres de vigilancia y muchas de esas torres se las reconvirtieron a los templarios. Todas estas torres, hay algunas que todavía están de pie, sobre todo el asentamiento de Campredó, el 3 y el 4, todavía existe, que era una superencomienda agropecuaria de mucha importancia, porque eso era una zona de mucha agricultura y mucha ganadería, ¿no? Y suministraba, como tenía puerto en el río, suministraba tanto a la capital, o sea, a la encomienda principal que era Tortosa, como a otras encomiendas, como podría ser, hay la misma distancia de aquí a Miravet, como de aquí a Peníscola, cuando salían por la costa, ¿no? O sea que esa encomienda era muy importante. Y bueno, ya está. Muchas gracias por aguantarme en el día de los actos inaugurales. Muy bien. Bueno, si queréis información, queréis contacto, pues ahí tenéis el teléfono, tenéis el correo, tenéis redes sociales. Ya está. Ya he acabado. Pues un aplauso, ¿no? Se merece. Ya está. O sea que no acaba.